Hola engendros, bienvenidos a la incubadora cósmica. ¿Alguna vez se han preguntado ¿A qué sabe la carne humana? En el show de hoy vamos a hablar de distintos tipos de canibalismo. Y al final tendremos una prueba sorpresa. Hay un caso que es súper conocido, la tragedia de los Andes, que sucedió en 1972. Era este avión uruguayo que se chocó justo en la cordillera de los Andes en Chile. Llevaba como 45 pasajeros, muchos de ellos eran jugadores de rugby, iban creo que a una competencia, y de esos como que se estrelló y automáticamente murieron un montón. Después del accidente, en plena nieve, les tocó ver cómo sobrevivían ahí en unas condiciones terribles, o sea, sin comida, sin agua, con un frío terrible, en la noche era insoportable, entonces a veces se refugiaban en el avión. Y hay un momento dado en donde solamente se acabó la comida. Entonces, la propuesta de algunos fue comerse a los fallecidos. Pero era eso o morir. Después, cuando ya les rescataron después de 72 días, se intentó ocultar esa información. Se intentó ocultar que ellos se comieron a otras personas, ¿sí? Pero después de tantos días y de además lograr sobrevivir, ellos dijeron, no, ¿por qué vamos a mentir? O sea, no tenemos por qué mentir. Y creo que es un caso importante de, no sé, para entender que en condiciones extremas pueden pasar esas cosas. Y que es medio oscuro, pero en ese rato no sé si estás pensando... Claro, es el instinto. Es el instinto, es como sobrevivir, ajá. Voy a hablar del caso del asesino en serie Albert Fish, quien es un criminal súper infame de la historia de los Estados Unidos. Voy a hablarles del caso específico de canibalismo que es el de Grace Budd. El hermano de Grace Budd puso un anuncio en un periódico pidiendo trabajo. Albert Fish responde a ese anuncio. Llega a la casa, conoce a este chico y dice que lo va a recoger en 2 días para llevárselo a trabajar a su granja. Al regresar para recogerlo, se encuentra con la hermana de este chico, con la pequeña Grace. Él dice que él solo sintió una necesidad de matarla. Para lograr llevarse a la niña, lo que hace es convencer a los padres de Grace Budd de que la va a llevar a una fiesta de cumpleaños, que quiere que la acompañe. Los padres acceden, ya que iban a hacer todo este trato para que se vaya el hijo mayor a trabajar, y dejan que se vaya la hijita. Obviamente, Grace Budd no regresa al hogar, nunca. Después de un tiempo llega una carta a la casa de la familia Budd, donde Albert Fish describía paso por paso y con lujo de detalle cómo asesinó a Grace Budd y cómo eventualmente se la comió. Es horrible, de verdad, este caso de Albert Fish, además que toda esta investigación la he estado haciendo en la noche. Ha sido como que terrorífico leer sobre el tipo, además ves las fotos y es un viejito, así le decían el hombre gris. Pero el problema es que cuando Albert Fish llegó a la casa de la familia Budd, llegó haciéndose pasar por otra persona, con otro nombre. Entonces fue difícil rastrearlo. Finalmente lo que hizo que la policía dé con él es que la letra coincidía con la de Albert Fish. Hay una tribu en Nueva Guinea Occidental que se llama Korowai, y esta tribu aún practica canibalismo. El periodista australiano Paul Rafael logró contactarse con esta tribu. Él dice que para los Korowai esto del acto caníbal es una cuestión de justicia en realidad, porque ellos creen que cuando alguien se enferma y muere de manera misteriosa, o sea, algo que ellos no pueden explicar, es porque se les metió un brujo que viene del inframundo, que se llama Cascua. Y entonces este Cascua también se hace pasar por un familiar o un amigo del enfermo. Y entonces lo que ellos creen es que hay que matarle al Cascua. Y el enfermo es el que dice, no sé, mi primo es de este brujo. Entonces lo que hacen es matarle a esta persona, no importa que sea pariente, no importa, si solo lo matan y se lo comen. Y la persona que le mata al Cascua es la persona que se come la cabeza, y el resto de la tribu se come el resto del cuerpo, pero los niños no pueden comer. Ya te cacho. ¿Ya? Porque a la final se están comiendo un brujo, un espíritu maligno. Ahora, lo que dices tú es interesante también. Finalmente esto es un recuento de un periodista, ¿no? Que no sabemos de verdad
cuánto de imaginación puede haber ahí. Puede ser que sea completamente cierto, pero no hay mucha gente que se ha logrado contactar con ese tipo de tribus, entonces no estamos por 100% seguros de que eso sea real. Que eso sea así. Igual se supone, según este Paul, que conforme se van integrando más a la sociedad o se contactan más con gente del exterior, el ritual está cada vez bajando. ¿No? Claro, perdiéndose. Perdiéndose, ajá. ¿Qué carajo se preguntarán ustedes? Esperad, Mao Sugiyama, de Tokio. Es un artista que hizo una puesta en escena, digamos, de alguna manera. Se hizo una cirugía para remover sus genitales, ¿ya? Luego organizó una cena, creo que fueron 71 invitados, capaz fueron menos. Y se sirvió a los invitados, que obviamente sabían lo que se les iba a servir, sus genitales cocinados con perejil italiano y hongos. No pudiste seguir más. Él hace esto porque él es asexual y decía que esto es una manera de él para hacer entender al mundo su causa. Eso es interesante porque igual la gente que fue a la cena sabían lo que iban a comer. Entonces sigue siendo una práctica de canibalismo, con consentimiento además del que provee la carne. Lo cual sí tiene consentimiento. ¿No? Pero es que esa es la cosa, pues las leyes de Japón, y me imagino que en muchas partes del mundo hay leyes en contra del canibalismo. De hecho, ahorita está en un proceso legal, no sé si ya se haya acabado, pero en tal caso decían que le podían multar como $32,000, capaz se iba a la cárcel también, y la gente que le ayudó a organizar el tema también podía irse a la cárcel. Pero igual es una cosa súper extrema hacer eso. Es único, de verdad, creo que nunca ha pasado algo así, que yo sepa, ¿no? Por lo menos. Esta es una receta de un chef que se llama James Tomlinson. La hizo para el lanzamiento de la 5ª temporada de Walking Dead. Es una mezcla de varias carnes. Y supuestamente es una buena copia del sabor de la carne humana. A ver. A ver, tiene... O sea... Está durita. Salud. Así que, salud. Huele a carne normal. Y sabe como que... full a chancho, así, ¿sí o no? Sabe como que a chancho, pero como que full fuerte, así. Sabe súper fuerte, sabe súper fuerte. Está súper fuerte, ¿le condimentaste? No tiene, esa es la cosa. Se supone que mientras menos condimento le pones, más te aproximas al sabor de carne humana. Esto no tiene nada de condimento, May. Ya, no quiero más. Densazo. No, más. Yo pensé que me iba a gustar, pero sabe demasiado fuerte. Es súper fuerte, es horrible. Como chancho por 1000, así. Ya. Además, acabamos de leer todos estos casos ahorita, entonces solo... todo se me mezcló. Dios así. mío santo. Bueno, ese fue nuestro show de hoy. hoy. No se olviden de compartir. De compartir. No se olviden de compartir, de suscribirse, de darle like y cuéntenos qué piensan sobre este tema y si prueban a hacer esta receta, ahí les vamos a dejar la receta, un videito y todo hermoso para que la hagan. Cuéntenos qué tal les pareció el sabor. Puede ser que les encante. ¿Puede ser? No, mejor no. O sea, hagan esta receta. No maten a una persona. Hagan esta receta. Chao, gracias por vernos. Adiós.